Bienvenido a este espacio donde hoy vamos a explorar una pregunta que tal vez te ha rondado alguna vez. ¿El miedo controla tu vida? Si en algún momento has sentido que el estrés, la ansiedad o las preocupaciones están tomando el control de tus días, este video es para ti. Aquí vamos a sumergirnos en 3 herramientas poderosas que pueden transformar tu relación con el miedo: el budismo, la meditación y el mindfulness. No importa si eres nuevo en estos temas o si ya tienes algo de experiencia, aquí encontrarás ideas prácticas y reflexiones profundas que puedes aplicar desde hoy mismo. Relájate, respira profundamente y permítete estar presente. Esto no es solo un video, es una invitación a reconectar contigo mismo. El miedo es algo que todos experimentamos en algún momento. Es universal, humano, inevitable. Pero lo que quizás no sabías es que el miedo no tiene por qué ser un enemigo. Puede ser una oportunidad para conocerte mejor, para aprender y para crecer. El problema surge cuando permitimos que el miedo nos controle, cuando lo dejamos tomar las decisiones por nosotros. Eso es exactamente lo que vamos a trabajar hoy. Cómo dejar de ser prisionero del miedo y empezar a vivir con más libertad, paz y claridad. En este video, vamos a explorar cómo el budismo nos enseña a observar el miedo sin identificarnos con él, cómo la meditación puede ayudarte a crear un espacio de calma dentro de ti, y cómo el mindfulness te permite estar presente en cada momento, sin dejarte llevar por pensamientos negativos o preocupaciones futuras. Este viaje que vamos a emprender juntos no es solo teórico, es práctico. Al final de este video, tendrás herramientas concretas que puedes aplicar en tu día a día para reducir el estrés, mejorar tu bienestar emocional y, sobre todo, recuperar el control de tu vida. No se trata de eliminar el miedo, porque eso sería imposible, sino de aprender a relacionarte con él de una manera más saludable. Así que relájate, respira profundamente, tómate este tiempo para ti. Este es un espacio seguro, un rincón donde puedes dejar de lado las distracciones y enfocarte en lo que realmente importa, tu bienestar. Antes de comenzar, quiero decirte algo importante. No necesitas tener ninguna experiencia previa en budismo, meditación o mindfulness. Todo lo que vas a escuchar aquí está diseñado para ser accesible, claro y útil, independientemente de tu nivel de conocimiento. Lo único que necesitas es la disposición de estar presente y abrirte a nuevas posibilidades. A lo largo de este video, vamos a explorar 10 capítulos clave que te guiarán paso a paso en este proceso de transformación. Cada capítulo está pensado para ofrecerte una nueva perspectiva, una nueva herramienta que puedes integrar en tu vida. Y recuerda, no tienes que hacerlo todo a la vez. Este es un viaje personal y cada pequeño paso cuenta. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Prepárate para descubrir cómo el budismo, la meditación y el mindfulness pueden cambiar tu relación con el miedo y, en última instancia, cambiar tu vida. Este video puede ser el punto de partida que estabas esperando. Relájate, respira hondo y acompáñame en este viaje hacia la paz interior. Capítulo 1. El miedo como parte natural de la vida. El miedo es una emoción tan antigua como la propia humanidad. Está profundamente arraigado en nuestra biología, en nuestro sistema nervioso, en la forma en que evolucionamos como especie. Desde los albores de la existencia humana, el miedo ha sido una herramienta de supervivencia. Nos alertaba sobre depredadores, peligros inminentes y situaciones que podían poner en riesgo nuestra vida. En ese contexto, el miedo era un aliado indispensable. Nos permitía reaccionar rápidamente ante amenazas, activando lo que hoy conocemos como la respuesta de lucha o huida. Esta reacción física nos preparaba para enfrentar el peligro o escapar de él, asegurando así nuestra supervivencia. Sin embargo, en el mundo moderno,
el miedo ha cambiado de forma. Ya no estamos rodeados de tigres dientes de sable ni de tribus hostiles, pero el miedo sigue presente. Lo que antes era una señal de peligro real, ahora a menudo se convierte en una respuesta desproporcionada ante situaciones que no son realmente amenazantes. Este cambio de contexto ha transformado al miedo de un mecanismo útil en una carga emocional que puede limitarnos, paralizarnos e incluso robarnos la alegría de vivir. Piensa por un momento en las formas que toma el miedo en tu vida. Tal vez te has sentido paralizado por el miedo al fracaso, al rechazo o a lo desconocido. Quizás has evitado tomar decisiones importantes porque el miedo te decía que algo podía salir mal. O tal vez has sentido esa sensación incómoda en el pecho cuando te enfrentas a un cambio importante, un nuevo trabajo, una relación, una mudanza. El miedo tiene muchas caras y a menudo ni siquiera somos conscientes de que está detrás de nuestras acciones o inacciones. Lo interesante del miedo es que no siempre es evidente. A veces se disfraza de prudencia o de ser realista. Decimos cosas como, no estoy listo, es demasiado arriesgado, no tengo suficiente experiencia. Pero si profundizamos un poco más, descubrimos que detrás de esas frases hay miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a equivocarse, miedo a no cumplir con las expectativas de los demás o incluso con las nuestras propias. Y aquí es donde el miedo deja de ser útil y comienza a convertirse en un obstáculo. En el budismo, el miedo se entiende como parte natural de la condición humana, pero también como algo que puede ser observado y comprendido. No se trata de negar el miedo ni de luchar contra él, sino de aprender a relacionarte con él de una manera diferente. En lugar de verlo como un enemigo, puedes empezar a verlo como una oportunidad para crecer. ¿Cómo? Comprendiendo su origen y su naturaleza. El miedo surge, en gran parte, de nuestra tendencia a aferrarnos a ciertos resultados o a resistirnos a los cambios inevitables de la vida. Cuando nos aferramos demasiado a algo, ya sea una relación, un trabajo, una idea de cómo debería ser nuestra vida, creamos sufrimiento. El Buda enseñó que el origen del sufrimiento es el deseo insatisfecho, y el miedo está íntimamente ligado a este deseo. Sentimos miedo cuando sentimos que podemos perder lo que deseamos o cuando enfrentamos la posibilidad de no obtenerlo. Pero aquí viene la clave. El miedo no es permanente. Es una emoción pasajera, como una nube en el cielo. Cuando aprendemos a observar el miedo sin identificarnos con él, comenzamos a verlo por lo que realmente es. Una construcción mental, una reacción automática que no tiene por qué definir quiénes somos. Esto no significa que el miedo desaparezca por arte de magia. Lo que ocurre es que deja de tener poder sobre nosotros. Ya no nos controla ni nos paraliza. Para entender esto mejor, pensemos en cómo experimentamos el miedo en el cuerpo. Tal vez notas un nudo en el estómago, una opresión en el pecho o una sensación de hormigueo en las manos. Estas respuestas físicas son reales, pero no son permanentes. Si te detienes a observarlas sin juzgarlas, notarás que vienen y van. No están ahí todo el tiempo. Son como olas en el océano. Surgen, alcanzan su punto máximo y luego desaparecen. Lo mismo ocurre con los pensamientos asociados al miedo. A menudo, el miedo no es solo una emoción, va acompañado de un torrente de pensamientos negativos. Nos decimos cosas como, va a salir mal, no voy a poder, todos se van a dar cuenta de que soy un fraude. Estos pensamientos pueden parecer abrumadores, pero si los observas con atención, verás que tampoco son permanentes. Surgen, ocupan espacio en tu mente durante un tiempo y luego se desvanecen. La clave está en no aferrarte a ellos ni alimentarlos con más pensamientos negativos. Aquí es donde entra en juego la práctica del mindfulness. El mindfulness nos enseña a estar presentes, a observar nuestras emociones y pensamientos sin juzgarlos. Cuando aplicamos el mindfulness al miedo, dejamos de luchar contra él.
En lugar de resistirlo o evitarlo, lo aceptamos como parte de nuestra experiencia. Esto no significa que tengamos que gustarle al miedo o disfrutarlo, pero sí que lo veamos como algo temporal, algo que no tiene por qué definir quiénes somos. Imagina que el miedo es como una tormenta. Puedes intentar evitarla, correr para escapar de ella, pero eso no hará que desaparezca. Sin embargo, si decides quedarte bajo la lluvia, observarla, sentir cómo caen las gotas sobre tu piel, eventualmente la tormenta pasará. Y cuando pase, te sentirás más fuerte, más tranquilo, más en paz contigo mismo. Este enfoque hacia el miedo es liberador porque te permite recuperar el control. Dejas de ser víctima de tus emociones y empiezas a ser el observador. Ya no eres el miedo, eres alguien que observa el miedo. Esta pequeña diferencia es poderosa porque te da espacio para actuar con claridad y libertad. En lugar de reaccionar automáticamente, puedes elegir cómo responder. Ahora bien, esto no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Requiere práctica y paciencia. Pero con el tiempo, puedes aprender a relacionarte con el miedo de una manera más saludable. Puedes aprender a reconocerlo cuando aparece, a observarlo sin juzgarlo y a dejar que se disuelva por sí solo. Este proceso es como entrenar un músculo. Cuanto más lo practiques, más fuerte será tu capacidad para manejar el miedo. En resumen, el miedo es una emoción natural que todos experimentamos. En su forma original, fue diseñado para protegernos, pero en el mundo moderno, a menudo se convierte en una carga que nos limita y paraliza. Sin embargo, a través de la comprensión profunda y la práctica consciente, podemos transformar nuestra relación con el miedo. Podemos aprender a observarlo sin identificarnos con él, a verlo como algo temporal y a dejar que pierda su poder sobre nosotros. Este es el primer paso hacia la libertad interior. Capítulo 2. La perspectiva budista sobre el miedo. El budismo ofrece una perspectiva única y profunda sobre el miedo, una que nos invita a mirar más allá de la superficie y explorar sus raíces más profundas. Para comprender cómo el budismo aborda el miedo, primero necesitamos entender uno de sus conceptos fundamentales, la naturaleza del sufrimiento humano. El Buda enseñó que el sufrimiento, o dukkha, como se le llama en pali, es una parte inevitable de la existencia humana. Pero también explicó que este sufrimiento no es permanente ni inamovible. A través de la sabiduría y la práctica, podemos transformarlo y liberarnos de él. El miedo está estrechamente relacionado con el sufrimiento porque ambos surgen de nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. En el corazón de esta relación está el apego. El apego no solo se refiere a los objetos materiales o a las personas, también incluye nuestras ideas, expectativas y deseos. Cuando nos aferramos demasiado a algo, creamos una dependencia emocional que puede volverse dolorosa. Por ejemplo, si te aferras a la idea de que debes tener éxito en todo lo que haces, cualquier contratiempo puede desencadenar miedo al fracaso. Si te aferras a una relación, el temor a perderla puede generar ansiedad constante. El miedo, en este sentido, es una consecuencia directa de nuestro apego. El Buda enseñó que el origen del sufrimiento es el deseo insatisfecho, o tanja. Este deseo no es solo el deseo de obtener cosas, sino también el deseo de evitar ciertas experiencias. Cuando sentimos miedo, a menudo estamos deseando que algo no ocurra, que no nos rechacen, que no fracasemos, que no cambiemos. Este deseo de controlar el mundo o las circunstancias crea una tensión interna que alimenta el miedo. Cuanto más intentamos resistir o negar lo que tememos, más fuerte se vuelve ese miedo. Aquí es donde el budismo introduce una idea radical. En lugar de luchar contra el miedo, podemos aprender a observarlo sin identificarnos con él. Esto no significa ignorarlo o suprimirlo. Al contrario, implica reconocerlo plenamente, aceptarlo como parte de nuestra experiencia humana y luego soltarlo. No es fácil, pero es posible. Y para lograrlo, necesitamos desarrollar una comprensión más profunda de cómo funciona nuestra mente.
Una de las enseñanzas más poderosas del budismo es la idea de la impermanencia, o anicca. Todo en la vida es transitorio. Las emociones, los pensamientos, las circunstancias, incluso nosotros mismos. Nada dura para siempre. El miedo, por muy intenso que parezca, tampoco es permanente. Es como una nube que pasa frente al sol. Oscurece el cielo por un momento, pero eventualmente se disipa. Cuando comprendemos la impermanencia, dejamos de ver el miedo como algo sólido o inmutable. Empezamos a verlo como lo que realmente es, una emoción pasajera que no tiene por qué definirnos. Otra enseñanza clave del budismo es la no identificación. Nosotros tendemos a identificarnos con nuestras emociones, especialmente con las más intensas. Decimos, soy ansioso, soy inseguro, tengo miedo. Pero estas afirmaciones no son del todo precisas. Tú no eres tu miedo. Eres alguien que experimenta miedo. Esta distinción sutil pero poderosa puede cambiar por completo tu relación con el miedo. Cuando te das cuenta de que el miedo no es quien eres, sino algo que simplemente ocurre, comienzas a liberarte de su influencia. Para ilustrar esto, pensemos en un ejemplo práctico. Imagina que estás a punto de dar una presentación importante en el trabajo. Sientes miedo. Tu corazón late más rápido, tus manos sudan, tu mente se llena de pensamientos negativos. ¿Qué sueles hacer en esa situación? Probablemente intentas suprimir el miedo, decirte a ti mismo que no tienes por qué sentirlo o distraerte con otras actividades. Pero en el budismo, la invitación es diferente. En lugar de luchar contra el miedo, lo observas. Te preguntas, ¿dónde siento este miedo en mi cuerpo? Tal vez notes una sensación de opresión en el pecho o un hormigueo en las manos. Luego, en lugar de juzgarlo o resistirlo, simplemente lo aceptas. Le das espacio para existir. Y aquí ocurre algo sorprendente. Cuando dejas de luchar contra el miedo, pierde su fuerza. Ya no te domina tanto porque ya no lo estás alimentando con tu resistencia. Este proceso de observación consciente es una forma de meditación. En el budismo, la meditación no es solo un ejercicio para relajarse, es una herramienta para desarrollar claridad mental y compasión hacia uno mismo. A través de la meditación, aprendes a crear distancia entre tú y tus emociones. Dejas de ser prisionero de tus pensamientos y empiezas a verlos como lo que realmente son: fenómenos mentales temporales que vienen y van. Además de la impermanencia y la no identificación, el budismo también habla de la interconexión de todas las cosas. Nuestro miedo no existe en un vacío. Está profundamente conectado con nuestras relaciones, nuestras experiencias pasadas y el contexto en el que vivimos. Por ejemplo, el miedo al rechazo puede estar relacionado con experiencias previas de abandono o con mensajes culturales que valoran la aceptación social por encima de todo. Reconocer esta interconexión nos ayuda a ser más compasivos con nosotros mismos. No somos responsables de todos nuestros miedos. Muchas veces son el resultado de factores externos que están fuera de nuestro control, pero sí podemos elegir cómo responder a ellos. Una práctica budista que puede ser especialmente útil para trabajar con el miedo es la atención a la respiración. La respiración es una puerta de entrada a la calma interior. Cuando te concentras en tu respiración, creas un ancla que te mantiene presente en el momento actual. Esto es crucial porque el miedo a menudo surge del pasado o del futuro. Pensamos en lo que podría salir mal o en lo que ya salió mal. Pero cuando regresas a la respiración, regresas al presente, donde el miedo pierde su poder. Por ejemplo, imagina que estás atravesando una situación incómoda, una discusión con un amigo, una entrevista de trabajo o incluso un momento de soledad. En lugar de dejarte llevar por el miedo, te enfocas en tu respiración. Inspiras profundamente, sintiendo cómo el aire entra en tu cuerpo. Exhalas lentamente, liberando cualquier tensión. Con cada respiración, te das cuenta de que estás aquí, en este momento, vivo.
El miedo sigue ahí, pero ya no te consume. Has creado un espacio entre tú y él. Otra herramienta poderosa del budismo es la práctica de la ecuanimidad. La ecuanimidad es la capacidad de mantener la calma y la claridad mental frente a cualquier circunstancia, ya sea positiva o negativa. No significa ser indiferente o despreocupado, sino cultivar una actitud de equilibrio emocional. Cuando desarrollas ecuanimidad, te das cuenta de que el miedo no tiene por qué dictar tus acciones. Puedes sentir miedo y, al mismo tiempo, tomar decisiones sabias y conscientes. Esta cualidad es especialmente útil en momentos de crisis, cuando el miedo amenaza con nublar tu juicio. Finalmente, el budismo nos recuerda que el miedo no es algo que debamos enfrentar solos. Somos seres sociales por naturaleza, y buscar apoyo en otros puede ser una fuente invaluable de fortaleza, ya sea a través de una comunidad espiritual, amigos cercanos o familiares. Compartir nuestras experiencias de miedo puede ayudarnos a procesarlas y superarlas. La conexión humana nos recuerda que no estamos solos en este viaje. En resumen, la perspectiva budista sobre el miedo nos invita a verlo no como un enemigo, sino como un maestro. Nos enseña a observarlo sin identificarnos con él, a reconocer su impermanencia y a soltar nuestro apego a los resultados. A través de la meditación, la atención plena y la ecuanimidad, podemos transformar nuestra relación con el miedo y recuperar nuestra paz interior. Este enfoque no elimina el miedo, pero lo convierte en algo manejable, algo que podemos observar con curiosidad y compasión, en lugar de resistirlo con ansiedad. Capítulo 3. La meditación como refugio. La meditación es una de las herramientas más poderosas que el ser humano ha desarrollado para enfrentar los desafíos internos, y cuando hablamos del miedo, esta práctica se convierte en un refugio invaluable. No se trata de una solución rápida ni de una técnica mágica que elimina el miedo al instante. Más bien, la meditación es un proceso profundo que nos permite observar, comprender y eventualmente transformar nuestra relación con el miedo. A través de la meditación, aprendemos a crear un espacio dentro de nosotros mismos donde el miedo no tiene poder. Es como construir un hogar interior donde siempre podemos encontrar paz, incluso en medio de las tormentas emocionales. Para entender cómo funciona la meditación como refugio, primero necesitamos desmitificar lo que significa meditar. Muchas personas piensan que meditar es simplemente sentarse en silencio y dejar la mente en blanco. Pero en realidad, la meditación no consiste en eliminar los pensamientos o emociones. Más bien, se trata de observarlos sin juzgarlos. Cuando meditas, te das cuenta de que tus pensamientos y emociones son como nubes en el cielo. Vienen y van, pero tú eres el cielo que permanece constante. El miedo, al igual que cualquier otra emoción, puede estar presente durante la meditación, pero no tiene por qué definirte ni controlarte. Uno de los beneficios más importantes de la meditación es que desarrolla nuestra capacidad de atención plena. La atención plena, o mindfulness, es la habilidad de estar completamente presente en el momento actual, sin distraernos con preocupaciones sobre el futuro o remordimientos del pasado. Esta presencia consciente es crucial cuando estamos enfrentando el miedo, porque el miedo rara vez vive en el presente. El miedo suele estar anclado en dos lugares: en el pasado, cuando recordamos experiencias negativas que tememos que se repitan, o en el futuro, cuando imaginamos escenarios catastróficos que aún no han ocurrido. Al regresar al presente a través de la meditación, rompemos este ciclo de anticipación y rumiación que alimenta el miedo. Imagina que estás experimentando miedo en este momento. Tal vez estás ansioso por una decisión importante que debes tomar o por un cambio inminente en tu vida. Si te detienes a observar ese miedo, notarás que está compuesto de varias capas: sensaciones físicas, pensamientos automáticos y emociones intensas. En la meditación, aprendes a separar estas capas y a examinarlas una por una. Por ejemplo,
podrías notar que el miedo se manifiesta como una opresión en el pecho, un cosquilleo en las manos o una sensación de calor en el rostro. Luego, podrías observar los pensamientos que acompañan ese miedo. No voy a poder. Algo saldrá mal. Todo esto es demasiado. Finalmente, podrías reconocer la emoción misma, esa sensación visceral de incomodidad o angustia. Al descomponer el miedo en sus componentes básicos, pierde su apariencia monolítica y comienza a parecer más manejable. Este proceso de descomposición es posible gracias a la práctica constante de la meditación. Cada vez que te sientas a meditar, estás entrenando tu mente para observar sin reaccionar automáticamente. Esto es especialmente útil cuando el miedo intenta tomar el control. En lugar de dejarte llevar por la primera oleada de pánico o ansiedad, puedes detenerte un momento, respirar profundamente y preguntarte, ¿qué está pasando realmente aquí? ¿Qué estoy sintiendo en mi cuerpo? ¿Qué pensamientos están surgiendo? Esta simple pausa puede marcar una gran diferencia en cómo respondes al miedo. En lugar de actuar impulsivamente, puedes elegir una respuesta más consciente y equilibrada. Una de las formas más accesibles de comenzar con la meditación es a través de la atención a la respiración. La respiración es una puerta de entrada natural hacia el presente. Siempre está ahí, disponible en cualquier momento, y no requiere ningún esfuerzo especial para acceder a ella. Para practicar la meditación de la respiración, simplemente te sientas en una posición cómoda, cierras los ojos si lo deseas y diriges tu atención hacia tu respiración. Observas cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Notas la sensación fresca del aire entrando por tu nariz, cómo llena tus pulmones y luego se libera lentamente. No intentas cambiar tu respiración ni forzarla, simplemente la observas tal como es. Al principio, es probable que tu mente se distraiga constantemente. Pensamientos, emociones e imágenes mentales aparecerán sin invitación, llevándote lejos de tu foco en la respiración. Esto es completamente normal. La clave no es evitar estos pensamientos, sino notarlos sin juzgarlos y luego regresar suavemente tu atención a la respiración. Este proceso de distracción y retorno es, en sí mismo, parte de la meditación. Cada vez que regresas tu atención a la respiración, estás fortaleciendo tu capacidad de concentración y entrenando tu mente para no identificarte automáticamente con cada pensamiento o emoción que surge. Con el tiempo, esta práctica de observación consciente comienza a derramar luz sobre los patrones subyacentes que alimentan el miedo. Por ejemplo, podrías notar que ciertos pensamientos recurrentes, como «no soy suficiente» o «el mundo es peligroso», tienden a surgir justo antes de que sientas miedo. Estos pensamientos son como semillas que plantan las raíces del miedo en tu mente. Al identificarlos a través de la meditación, puedes comenzar a cuestionar su validez. ¿Realmente soy insuficiente? ¿Es el mundo tan peligroso como parece? Al hacer estas preguntas, empiezas a desmontar las creencias limitantes que sustentan el miedo. Otra técnica de meditación que puede ser particularmente útil para enfrentar el miedo es la meditación de la bondad amorosa, o metta en pali. Esta práctica implica generar sentimientos de amor, compasión y amabilidad hacia uno mismo y hacia los demás. A menudo, el miedo está vinculado a una sensación de separación o aislamiento. Nos sentimos solos frente a nuestras preocupaciones o inseguridades. La meditación de la bondad amorosa ayuda a contrarrestar esta sensación al reconectar con nuestra humanidad compartida. Durante esta práctica, te sientas cómodamente y repites frases como «que yo sea feliz», «que yo sea seguro», «que yo esté en paz». Luego, gradualmente amplías estas frases a otras personas, incluidas aquellas que te rodean, personas neutrales y, finalmente, incluso aquellos con quienes tienes conflictos. Al cultivar esta sensación de conexión y compasión, reduces el miedo porque te das cuenta de que no estás solo en tu experiencia humana. Además de la atención a la respiración y la bondad amorosa,
existen muchas otras formas de meditación que pueden ayudarte a trabajar con el miedo. Por ejemplo, la meditación caminando es una práctica excelente para aquellos que encuentran difícil permanecer sentados durante largos periodos. En esta práctica, caminas lentamente y con intención, prestando atención a cada paso que das. Sientes cómo tus pies tocan el suelo, cómo tu cuerpo se mueve en el espacio. Esta conexión con el movimiento físico puede ser tranquilizadora cuando el miedo se siente abrumador. También puedes explorar prácticas más avanzadas, como la meditación vipassana, que se enfoca en observar los fenómenos mentales y físicos con una curiosidad profunda y sin apego. Independientemente de la técnica que elijas, lo más importante es la consistencia. La meditación no es algo que se logra de la noche a la mañana. Requiere paciencia, disciplina y, sobre todo, compasión hacia ti mismo. Habrá días en los que tu mente estará agitada, en los que será difícil concentrarte o en los que el miedo parezca más fuerte que nunca. Pero cada vez que te sientas a meditar, estás haciendo un acto de valentía. Estás eligiendo enfrentar el miedo en lugar de huir de él. Y con el tiempo, esta elección repetida comienza a cambiar tu relación con el miedo. Un aspecto fascinante de la meditación es que no solo afecta tu mente, sino también tu cuerpo. Numerosos estudios científicos han demostrado que la meditación regular reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejora la actividad del sistema nervioso parasimpático, que es responsable de la relajación. Esto significa que, a nivel fisiológico, la meditación ayuda a calmar el cuerpo y a reducir la respuesta de lucha o huida que a menudo acompaña al miedo. Además, la meditación fortalece áreas del cerebro asociadas con la regulación emocional y la atención, lo que te permite manejar mejor el miedo cuando aparece. Finalmente, la meditación no es solo una práctica personal, también puede conectarnos con una tradición milenaria de sabiduría y comunidad. A lo largo de la historia, millones de personas han utilizado la meditación como una herramienta para enfrentar los desafíos de la vida, incluido el miedo. Saber que formas parte de esta corriente más amplia puede ser inspirador y reconfortante. No importa cuán único pueda parecer tu miedo, otros lo han experimentado antes y han encontrado formas de superarlo. Eres parte de una red de seres humanos que buscan la paz interior, y eso puede ser una fuente de fuerza cuando te sientes abrumado. En resumen, la meditación es mucho más que una práctica para relajarse. Es un camino hacia la autocomprensión, la claridad mental y la liberación del miedo. A través de la meditación, aprendemos a observar el miedo sin identificarnos con él, a regresar al presente y a cultivar una conexión más profunda con nosotros mismos y con los demás. No es un proceso fácil, pero es profundamente transformador. Cada vez que te sientas a meditar, estás construyendo un refugio interior donde siempre puedes encontrar paz, incluso en medio de las tormentas emocionales. Capítulo 4. Introducción al Mindfulness. El mindfulness, o atención plena, es una práctica que ha ganado popularidad en los últimos años, pero su origen está profundamente arraigado en las enseñanzas budistas. Aunque hoy en día a menudo se presenta como una técnica para reducir el estrés o mejorar el bienestar emocional, su esencia va mucho más allá de eso. El mindfulness no es solo un conjunto de ejercicios, es una forma de vivir, una manera de relacionarse con el mundo y con uno mismo desde la presencia consciente. Y cuando hablamos del miedo, el mindfulness se convierte en una herramienta poderosa porque nos permite observar esta emoción sin dejarnos atrapar por ella. Para entender qué es el mindfulness, primero debemos desmontar algunos malentendidos comunes. Muchas personas piensan que practicar mindfulness significa estar siempre relajado o en un estado constante de paz interior. Pero esto no podría estar más lejos de la realidad. El mindfulness no elimina las dificultades ni las emociones incómodas. Más bien, nos enseña a estar presentes con ellas, a abrazarlas sin resistencia.
No se trata de evitar el miedo o suprimirlo. Se trata de aprender a relacionarte con él de una manera diferente. Es como si el miedo fuera un visitante inesperado en tu casa. En lugar de echarlo a patadas o ignorarlo, decides observarlo, preguntarle quién es y qué quiere. Esta actitud curiosa y abierta es el corazón del mindfulness. Una de las definiciones más simples y precisas de mindfulness es prestar atención de manera intencional en el momento presente, sin juzgar. Desglosando esta frase, podemos ver que el mindfulness tiene 3 componentes clave: la intención, el presente y la ausencia de juicio. La intención implica que decidimos prestar atención, que elegimos estar conscientes de lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. El presente nos recuerda que la única realidad que existe es este momento exacto, aquí y ahora. Y la ausencia de juicio significa que observamos nuestras experiencias tal como son, sin etiquetarlas como buenas o malas, correctas o incorrectas. Estos 3 elementos trabajan juntos para crear una relación más saludable con nuestras emociones, incluyendo el miedo. Cuando aplicamos el mindfulness al miedo, comenzamos por reconocerlo. No lo negamos ni lo evitamos, simplemente lo notamos. Tal vez sientes una opresión en el pecho, un cosquilleo en las manos o una sensación de calor en el rostro. Quizás notas pensamientos automáticos como «esto va a salir mal» o «no voy a poder». O tal vez experimentas una mezcla de emociones intensas, como ansiedad, preocupación o incluso pánico. Cualquiera que sea la manifestación del miedo, el primer paso es darte cuenta de que está ahí. Este simple acto de reconocimiento puede marcar una gran diferencia, porque cuando nombras algo, ya no tiene tanto poder sobre ti. Es como si al iluminarlo con la luz de la atención, comenzara a perder su capacidad de controlarte. El siguiente paso es observar el miedo sin reaccionar automáticamente. Esto es crucial, porque a menudo respondemos al miedo de manera instintiva, sin darnos tiempo para reflexionar. Por ejemplo, si sentimos miedo ante una situación incómoda, podríamos intentar escapar, distraernos o incluso enfadarnos con nosotros mismos por sentirlo. Pero el mindfulness nos invita a hacer algo diferente: detenernos un momento, respirar profundamente y preguntarnos, ¿qué está pasando realmente aquí? Al hacer esta pausa, creamos un espacio entre el estímulo, el miedo y nuestra respuesta. Este espacio es invaluable, porque nos da la oportunidad de elegir cómo queremos actuar en lugar de reaccionar impulsivamente. Un aspecto fascinante del mindfulness es que nos ayuda a distinguir entre el miedo real y el miedo imaginado. El miedo real es una respuesta a una amenaza inmediata y tangible, como un coche que se acerca rápidamente mientras cruzas la calle. Este tipo de miedo es útil porque activa nuestra respuesta de supervivencia. Pero el miedo imaginado es diferente. Surge cuando anticipamos situaciones futuras que aún no han ocurrido o cuando rumiamos sobre eventos pasados que ya no tienen solución. Este tipo de miedo no nos protege, más bien nos paraliza y nos aleja del presente. El mindfulness nos ayuda a identificar cuándo estamos cayendo en el miedo imaginado y nos trae de vuelta al momento actual, donde el miedo pierde su poder. Para ilustrar esto, pensemos en un ejemplo práctico. Imagina que estás a punto de dar una presentación importante en el trabajo. Sientes miedo. Tu mente se llena de pensamientos como «me van a juzgar», «voy a cometer un error». Todos se darán cuenta de que no soy bueno en esto. Si te dejas llevar por estos pensamientos, el miedo puede crecer hasta convertirse en ansiedad paralizante. Pero si aplicas el mindfulness, puedes detenerte un momento y preguntarte, ¿qué estoy sintiendo en este momento exacto? ¿Tengo evidencia de que estas cosas van a suceder? Al centrarte en el presente, te das cuenta de que en este momento no hay ningún peligro real. Estás simplemente proyectando escenarios futuros que aún no han ocurrido. Esta conciencia te permite soltar esos pensamientos y regresar al aquí y ahora,
donde puedes concentrarte en prepararte para la presentación en lugar de preocuparte por lo que podría salir mal. Otra herramienta poderosa del mindfulness es la capacidad de observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas. A menudo, cuando sentimos miedo, decimos cosas como «soy ansioso» o «tengo miedo». Pero estas afirmaciones no son del todo precisas. Tú no eres tu miedo, eres alguien que experimenta miedo. Esta distinción sutil pero importante puede cambiar por completo tu relación con el miedo. Cuando te das cuenta de que el miedo es solo una emoción pasajera que no define quién eres, comienzas a liberarte de su influencia. Ya no te sientes obligado a actuar según el miedo. En cambio, puedes observarlo con curiosidad y compasión. El mindfulness también nos enseña a cultivar una actitud de aceptación hacia nuestras experiencias. Esto no significa resignarnos o conformarnos con lo que sentimos. Más bien, significa reconocer que lo que estamos sintiendo es parte de nuestra experiencia humana. El miedo, al igual que cualquier otra emoción, no es algo que debamos evitar o suprimir. Es una señal que nos está diciendo algo, aunque a veces ese mensaje no sea claro de inmediato. Al aceptar el miedo en lugar de resistirlo, dejamos de alimentarlo con nuestra lucha interna. Como decía el famoso psicólogo Carl Jung, lo que resiste, persiste. Cuando luchamos contra el miedo, solo conseguimos que sea más fuerte. Pero cuando lo aceptamos, comienza a disolverse por sí solo. Una práctica común de mindfulness que puede ser especialmente útil para trabajar con el miedo es el escaneo corporal. En esta práctica, te tumbas cómodamente o te sientas en una posición relajada y diriges tu atención lentamente a diferentes partes de tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Observas cualquier sensación que surja: calor, frío, tensión, relajación. No intentas cambiar nada, simplemente notas lo que está ahí. Este proceso te ayuda a desarrollar una mayor conexión con tu cuerpo y a reconocer cómo el miedo se manifiesta físicamente. Por ejemplo, podrías notar que el miedo se siente como una opresión en el pecho o como un nudo en el estómago. Al observar estas sensaciones sin juzgarlas, reduces su impacto emocional y te das cuenta de que no son permanentes. Además del escaneo corporal, otra práctica útil es la meditación de la respiración, que mencionamos brevemente en el capítulo anterior. La respiración es una puerta de entrada natural hacia el presente, porque siempre está disponible y no requiere ningún esfuerzo especial para acceder a ella. Durante la meditación de la respiración, te concentras en el flujo de aire que entra y sale de tu cuerpo. Notas la sensación fresca del aire entrando por tu nariz, cómo llena tus pulmones y luego se libera lentamente. Si tu mente se distrae, y lo hará, simplemente observas el pensamiento o la emoción que surgió y regresas suavemente tu atención a la respiración. Este proceso de distracción y retorno es, en sí mismo, parte de la práctica. Cada vez que regresas tu atención a la respiración, estás fortaleciendo tu capacidad de concentración y entrenando tu mente para no identificarse automáticamente con cada pensamiento o emoción que surge. Otra técnica de mindfulness que puede ser particularmente útil para enfrentar el miedo es la práctica de la gratitud. A menudo, el miedo está vinculado a una sensación de carencia o insuficiencia. Nos sentimos incompletos, inseguros o vulnerables. La gratitud nos ayuda a contrarrestar esta sensación al redirigir nuestra atención hacia las cosas que ya tenemos y que valoramos. Durante esta práctica, te tomas unos minutos para reflexionar sobre 3 cosas por las que te sientes agradecido. Pueden ser cosas grandes o pequeñas: un momento compartido con un ser querido, una comida deliciosa, el sonido de los pájaros cantando por la mañana. Al enfocarte en lo que tienes en lugar de en lo que temes perder, reduces la influencia del miedo en tu vida. Finalmente, el mindfulness no es solo una práctica individual, también puede conectarnos con los demás de una manera más profunda. Una de las razones por las que el miedo puede ser tan abrumador
es que a menudo nos hace sentir solos. Nos sentimos aislados frente a nuestras preocupaciones o inseguridades. Pero cuando practicas mindfulness, te das cuenta de que no estás solo en tu experiencia humana. Todos sentimos miedo en algún momento, y todos estamos buscando formas de superarlo. Al cultivar una actitud de compasión hacia ti mismo y hacia los demás, reduces el miedo porque te das cuenta de que formas parte de una red más amplia de seres humanos que comparten esta búsqueda de paz interior. En resumen, el mindfulness es mucho más que una técnica para reducir el estrés. Es una forma de vivir que nos permite observar el miedo sin identificarnos con él, a regresar al presente y a cultivar una conexión más profunda con nosotros mismos y con los demás. No es un proceso fácil, pero es profundamente transformador. Cada vez que aplicas el mindfulness, estás eligiendo estar presente con lo que sea que esté ocurriendo en tu vida, incluido el miedo. Y con el tiempo, esta elección repetida comienza a cambiar tu relación con el miedo, permitiéndote encontrar paz incluso en medio de las tormentas emocionales. Capítulo 5. Las 5 sabidurías del budismo. El budismo no solo ofrece una perspectiva profunda sobre el miedo, sino que también nos brinda herramientas concretas para transformar nuestras emociones difíciles en sabiduría y comprensión. Una de estas herramientas son las 5 sabidurías, un concepto central en la filosofía budista que tiene el letarre, el poder de cambiar nuestra relación con el miedo y otras emociones perturbadoras. Estas sabidurías no son abstractas ni inalcanzables. Son cualidades que podemos cultivar a través de la meditación, el mindfulness y la práctica consciente. Hoy vamos a explorar cómo estas enseñanzas pueden ayudarte a enfrentar el miedo de manera más consciente y liberadora. Para entender las 5 sabidurías, primero necesitamos hablar de las 5 emociones perturbadoras, o venenos mentales que suelen dominar nuestra mente cuando no estamos presentes. Estos venenos son la ignorancia, la aversión, el apego, el orgullo y los celos. Cada uno de ellos tiene el potencial de nublar nuestra mente y alejarnos de la paz interior. Por ejemplo, la ignorancia nos hace creer que las cosas son permanentes o que somos separados del mundo. La aversión nos lleva a rechazar lo que no nos gusta. El apego nos aferra a lo que deseamos. El orgullo nos hace sentir superiores o inferiores a los demás, y los celos nos llenan de insatisfacción al compararnos con otros. El miedo, aunque no es uno de estos venenos directamente, está profundamente vinculado a ellos. A menudo surge como una consecuencia de nuestra ignorancia, aversión o apego. Lo fascinante del budismo es que cada uno de estos venenos puede ser transformado en una sabiduría. No se trata de eliminar las emociones perturbadoras, eso sería imposible, sino de verlas desde una perspectiva más amplia y comprender su naturaleza verdadera. Cuando hacemos esto, descubrimos que incluso las emociones más difíciles tienen un lado luminoso, una sabiduría inherente que puede guiar nuestro camino hacia la liberación. Veamos cada una de las 5 sabidurías y cómo pueden ayudarte a trabajar con el miedo. La primera sabiduría es la sabiduría de la ecuanimidad que emerge de la transformación de la ignorancia. La ignorancia, en este contexto, no es solo la falta de conocimiento, sino la incapacidad de ver la verdadera naturaleza de las cosas. Nos hace creer que somos separados del mundo, que las cosas son permanentes o que tenemos control absoluto sobre nuestra vida. Esta creencia alimenta el miedo porque nos hace sentir vulnerables ante el cambio y la incertidumbre. Pero cuando cultivamos la sabiduría de la ecuanimidad, comenzamos a ver la interconexión de todas las cosas. Nos damos cuenta de que nada existe de forma independiente y que todo está en constante flujo. Esta comprensión nos ayuda a soltar el miedo, porque dejamos de resistirnos a lo que no podemos controlar. En lugar de vernos como víctimas de las circunstancias, empezamos a ver nuestra vida como parte de un proceso más grande y fluido. Un ejemplo práctico de cómo esta sabiduría puede ayudarte con el miedo es cuando enfrentas una situación incómoda, como un cambio importante en tu vida.
Tal vez te mudas a una nueva ciudad, cambias de trabajo o terminas una relación. En lugar de temer lo desconocido, puedes recordarte que todo está conectado y que este cambio forma parte de tu crecimiento personal. Puedes respirar profundamente y decirte: esto es parte del flujo natural de la vida. No tengo por qué tener todas las respuestas ahora. Al hacer esto, reduces el miedo y abres espacio para la aceptación. La segunda sabiduría es la sabiduría del espejo, que surge de la transformación de la aversión. La aversión es esa tendencia a rechazar lo que no nos gusta o lo que percibimos como amenazante. Es la raíz de muchas formas de miedo, especialmente el miedo al rechazo, al fracaso o a lo que consideramos malo. Pero cuando cultivamos la sabiduría del espejo, aprendemos a reflejar la realidad tal como es, sin juzgarla ni distorsionarla. Un espejo no discrimina entre lo bello y lo feo, simplemente muestra lo que está ahí. De la misma manera, esta sabiduría nos enseña a observar nuestras experiencias sin etiquetarlas como buenas o malas. Si sientes miedo, no lo ves como algo negativo que debes evitar. Simplemente lo notas como una emoción que está presente en este momento. Al hacer esto, reduces el poder del miedo porque ya no lo estás alimentando con tu resistencia. Imagina que estás atravesando una discusión con alguien cercano. Sientes miedo de que la relación se rompa o de que te rechacen. En lugar de reaccionar automáticamente con defensas o acusaciones, puedes aplicar la sabiduría del espejo. Observas tus pensamientos y emociones sin juzgarlos, como si fueran imágenes en un espejo. Esto te permite responder de manera más equilibrada y compasiva, reduciendo el impacto del miedo en la situación. La tercera sabiduría es la sabiduría de la discriminación que proviene de la transformación del apego. El apego es esa tendencia a aferrarse a ciertos resultados, personas o circunstancias. Creemos que necesitamos algo específico para ser felices, y cuando sentimos que podemos perderlo, surge el miedo. Pero la sabiduría de la discriminación nos enseña a ver las cosas con claridad, sin dejarnos llevar por nuestros deseos o expectativas. Nos permite distinguir entre lo que realmente importa y lo que es superficial o efímero. Al hacer esto, reducimos el miedo porque dejamos de depender tanto de factores externos para nuestra felicidad. Por ejemplo, imagina que tienes miedo de perder tu trabajo. Este miedo puede surgir de un apego excesivo a la seguridad financiera o al reconocimiento social que obtienes de tu empleo. Pero al aplicar la sabiduría de la discriminación, puedes preguntarte: ¿qué es realmente importante aquí? ¿Es mi identidad ligada a este trabajo? ¿O es mi capacidad de adaptarme y crecer? Al enfocarte en lo esencial, reduces el miedo y recuperas tu libertad interna. La cuarta sabiduría es la sabiduría de la igualdad que emerge de la transformación del orgullo. El orgullo nos hace sentir superiores o inferiores a los demás, lo que alimenta el miedo al juicio o a la comparación. Pero la sabiduría de la igualdad nos enseña a ver a todos los seres como iguales, sin jerarquías ni divisiones. Nos recuerda que, en el fondo, todos compartimos la misma humanidad y las mismas aspiraciones. Cuando cultivamos esta sabiduría, reducimos el miedo porque dejamos de preocuparnos por cómo nos ven los demás o por cómo nos comparamos con ellos. Por ejemplo, si sientes miedo antes de una presentación importante, podrías estar preocupado por lo que los demás piensen de ti. Pero al aplicar la sabiduría de la igualdad, puedes recordarte que todos los presentes están conectados por la misma experiencia humana. Tal vez algunos te juzguen, pero eso no define quién eres. Al centrarte en compartir tu mensaje con autenticidad, reduces el miedo y encuentras más confianza. La quinta y última sabiduría es la sabiduría de la actividad total que surge de la transformación de los celos. Los celos nos hacen sentir insatisfechos con lo que tenemos y obsesionados con lo que tienen los demás. Esta insatisfacción alimenta el miedo al fracaso o a no ser suficiente. Pero la sabiduría de la actividad total nos enseña a apreciar la riqueza de la vida tal como es,
sin necesidad de compararnos. Nos invita a actuar con creatividad y propósito, sabiendo que cada acción tiene un impacto positivo en el mundo. Un ejemplo práctico de esta sabiduría es cuando sientes miedo de no cumplir con las expectativas de los demás. En lugar de compararte con otros, puedes enfocarte en lo que puedes ofrecer de manera única. Pregúntate, ¿cómo puedo contribuir desde mi autenticidad? Al hacer esto, reduces el miedo y encuentras más satisfacción en tus acciones. En resumen, las 5 sabidurías del budismo son herramientas poderosas para transformar nuestras emociones perturbadoras en comprensión y claridad. La sabiduría de la ecuanimidad nos ayuda a soltar el miedo al cambio. La sabiduría del espejo nos enseña a observar el miedo sin juzgarlo. La sabiduría de la discriminación nos permite ver lo esencial más allá de nuestros deseos. La sabiduría de la igualdad reduce el miedo al juicio, y la sabiduría de la actividad total nos invita a actuar con propósito y gratitud. Cada una de estas sabidurías puede ser cultivada a través de la meditación, el mindfulness y la reflexión consciente. Con el tiempo, estas enseñanzas pueden ayudarte a enfrentar el miedo de manera más saludable y liberadora, permitiéndote vivir con mayor paz y libertad. Capítulo 6. Ejercicios prácticos para reducir el miedo. Ahora que hemos explorado conceptos profundos como las 5 sabidurías del budismo y cómo el mindfulness puede transformar nuestra relación con el miedo, es momento de llevar todo esto a la práctica. Porque, al final del día, lo que realmente importa no es solo entender estas ideas intelectualmente, sino aplicarlas en nuestra vida cotidiana. En este capítulo, vamos a profundizar en ejercicios prácticos que puedes comenzar a usar hoy mismo para reducir el miedo y mejorar tu bienestar emocional. Estas herramientas son accesibles, simples y efectivas, diseñadas para ayudarte a cultivar una mayor calma, claridad y confianza en ti mismo. El primer ejercicio que quiero compartir contigo es uno de los más fundamentales: la observación consciente de la respiración. La respiración es una puerta directa hacia el presente y una herramienta poderosa para calmar la mente agitada por el miedo. Este ejercicio no requiere ningún equipo especial ni un lugar específico. Puedes hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar donde sientas que el miedo comienza a tomar el control. Para empezar, encuentra una posición cómoda, ya sea sentado o tumbado. Cierra los ojos si te resulta más fácil concentrarte, o manténlos abiertos si prefieres estar más conectado con tu entorno. Luego, dirige tu atención hacia tu respiración. No intentes cambiarla ni forzarla. Simplemente observa cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Nota la sensación fresca del aire entrando por tu nariz, cómo llena tus pulmones y luego se libera lentamente. Si tu mente se distrae, y lo hará, no te preocupes. Simplemente nota el pensamiento o la emoción que surgió y regresa suavemente tu atención a la respiración. Este ejercicio es especialmente útil cuando sientes miedo porque interrumpe el ciclo de pensamientos automáticos y emociones intensas que suelen acompañarlo. Al centrarte en la respiración, creas un ancla que te mantiene presente en el momento actual, donde el miedo pierde su poder. Además, la respiración consciente tiene un efecto físico directo en tu cuerpo. Reduce el ritmo cardíaco, disminuye la tensión muscular y activa el sistema nervioso parasimpático, que es responsable de la relajación. Con el tiempo, esta práctica no solo te ayuda a enfrentar el miedo en situaciones específicas, sino que también fortalece tu capacidad de mantener la calma en momentos de estrés. El segundo ejercicio es el escaneo corporal, una técnica que te permite desarrollar una mayor conexión con tu cuerpo y observar cómo el miedo se manifiesta físicamente. A menudo, cuando sentimos miedo, nuestra atención se centra en los pensamientos negativos o en los escenarios catastróficos que imaginamos. Pero el miedo no solo existe en la mente, también tiene una presencia tangible en el cuerpo. Puede manifestarse como una opresión en el pecho, un nudo en el estómago, un cosquilleo en las manos
o incluso una sensación de calor o frío. El escaneo corporal nos ayuda a reconocer estas manifestaciones físicas y a trabajar con ellas de manera consciente. Para practicar el escaneo corporal, túmbate en una superficie cómoda o siéntate en una posición relajada. Cierra los ojos y lleva tu atención lentamente a diferentes partes de tu cuerpo, comenzando por los pies. Observa cualquier sensación que notes: calor, frío, hormigueo, tensión o relajación. No intentes cambiar nada, simplemente toma conciencia de lo que está ahí. Luego, mueve tu atención hacia las piernas, el abdomen, el pecho, los brazos, el cuello y finalmente la cabeza. Este proceso puede durar entre 10 y 20 minutos, dependiendo de cuánto tiempo quieras dedicarle. Durante el escaneo, es posible que notes áreas de tensión o incomodidad. Cuando identifiques una de estas áreas, respira profundamente y permítete sentir esa sensación sin juzgarla. Imagina que cada exhalación libera un poco de esa tensión. Este ejercicio es particularmente útil para enfrentar el miedo porque te ayuda a descomponerlo en sus componentes físicos y emocionales. Muchas veces, el miedo parece abrumador porque lo percibimos como una entidad monolítica, pero cuando lo descompones en sensaciones físicas específicas, pierde su apariencia sólida y comienza a parecer más manejable. Además, el escaneo corporal fomenta una actitud de aceptación hacia nuestras experiencias internas. En lugar de resistirnos al miedo, aprendemos a observarlo con curiosidad y compasión. El tercer ejercicio es la escritura reflexiva, una práctica que combina el mindfulness con la autoexploración. Este ejercicio es especialmente útil para procesar pensamientos y emociones relacionadas con el miedo. Para comenzar, toma un cuaderno y una pluma y busca un lugar tranquilo donde puedas escribir sin distracciones. Luego, escribe libremente sobre lo que estás sintiendo en ese momento. No te preocupes por la gramática, la ortografía o la coherencia. Simplemente deja que las palabras fluyan. Puedes comenzar con preguntas como: ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Dónde siento el miedo en mi cuerpo? ¿Qué pensamientos están surgiendo? ¿Qué necesito en este momento? La escritura reflexiva es una forma poderosa de externalizar el miedo, de sacarlo de tu mente y ponerlo en papel. Esto puede ser liberador porque reduce la carga emocional que el miedo genera. Además, al escribir sobre tus pensamientos y emociones, puedes comenzar a identificar patrones subyacentes que alimentan el miedo. Por ejemplo, podrías notar que ciertos pensamientos recurrentes como «no soy suficiente» o «algo saldrá mal» tienden a surgir justo antes de que sientas miedo. Al identificar estos patrones, puedes empezar a cuestionar su validez y a reemplazarlos con pensamientos más útiles y realistas. Un aspecto importante de la escritura reflexiva es que no se trata de buscar soluciones inmediatas, más bien es un proceso de exploración y autocomprensión. Al permitirte expresar lo que sientes sin juzgarlo, reduces la resistencia interna que suele alimentar el miedo. También puedes usar este ejercicio para cultivar gratitud. Después de escribir sobre tus emociones difíciles, dedica unos minutos a reflexionar sobre 3 cosas por las que te sientes agradecido. Esta práctica te ayuda a redirigir tu atención hacia lo positivo y a recordar que, aunque enfrentes desafíos, hay aspectos de tu vida que valoras profundamente. El cuarto ejercicio es la visualización guiada, una técnica que utiliza la imaginación para crear un estado mental más calmado y positivo. La visualización guiada es especialmente útil para enfrentar el miedo porque te permite imaginar escenarios alternativos que contrarrestan tus pensamientos negativos. Para comenzar, encuentra un lugar tranquilo donde puedas cerrar los ojos y relajarte. Luego, imagina un lugar o una situación que te haga sentir seguro y en paz. Podría ser un bosque tranquilo, una playa soleada, un refugio personal o incluso un recuerdo feliz de tu infancia. Visualiza este lugar con tanto detalle como sea posible. Los colores, los sonidos,
los olores, las texturas. Permítete sentir la calma y la seguridad que este lugar te ofrece. Mientras estás en este espacio mental, puedes añadir afirmaciones positivas que refuercen tu confianza y tu capacidad para enfrentar el miedo. Por ejemplo, puedes decirte: estoy seguro aquí. Tengo la fuerza para enfrentar cualquier desafío. El miedo no define quién soy. Estas afirmaciones no tienen que ser grandilocuentes o irrealistas. Deben ser simples y genuinas. Lo importante es que te ayuden a reconectar con tu fortaleza interna y a recordar que tienes recursos para manejar el miedo. La visualización guiada es una herramienta poderosa porque aprovecha el poder de la imaginación para influir en tu estado emocional. Nuestra mente no distingue claramente entre lo que es real y lo que imaginamos. Por eso, cuando visualizamos un escenario positivo, nuestro cuerpo y nuestra mente responden como si fuera real. Esto puede reducir significativamente la intensidad del miedo y aumentar tu sensación de control. El quinto y último ejercicio es la práctica de la bondad amorosa, también conocida como Metta en Pali. Esta práctica implica generar sentimientos de amor, compasión y amabilidad hacia ti mismo y hacia los demás. Es especialmente útil para enfrentar el miedo porque contrarresta la sensación de separación o aislamiento que a menudo acompaña al miedo. Cuando practicas la bondad amorosa, te das cuenta de que no estás solo en tu experiencia humana. Formas parte de una red más amplia de seres que comparten desafíos similares. Para comenzar, siéntate en una posición cómoda y cierra los ojos. Luego, repite frases de bondad hacia ti mismo, como: que yo sea feliz, que yo sea seguro, que yo esté en paz. Repite estas frases varias veces, sintiendo sinceramente el deseo detrás de ellas. Luego, amplía estas frases a otras personas, comenzando por alguien cercano a ti, como un amigo o un familiar. Dices: que él, ella sea feliz, que él, ella sea seguro, que él, ella esté en paz. Gradualmente, extiende estas frases a personas neutrales, como un compañero de trabajo o un vecino, y finalmente a personas con quienes tienes conflictos o dificultades. Incluso puedes incluir a todos los seres vivos, diciendo: que todos los seres sean felices, que todos los seres estén en paz. La práctica de la bondad amorosa es transformadora porque cultiva una actitud de compasión y conexión. Cuando te sientes abrumado por el miedo, esta práctica te recuerda que eres parte de algo más grande y que mereces amor y compasión, tanto de ti mismo como de los demás. Además, al enfocarte en deseos positivos para los demás, reduces el enfoque egocéntrico que a menudo alimenta el miedo. En resumen, estos 5 ejercicios prácticos, la observación consciente de la respiración, el escaneo corporal, la escritura reflexiva, la visualización guiada y la práctica de la bondad amorosa son herramientas poderosas para reducir el miedo y mejorar tu bienestar emocional. Cada uno de ellos aborda el miedo desde un ángulo diferente, ya sea a través de la atención plena, la conexión con el cuerpo, la exploración emocional, la imaginación o la compasión. Lo más importante es que los incorpores gradualmente en tu vida cotidiana. No tienes que hacerlos todos a la vez. Elige 1 o 2 que resuenen contigo y practícalos regularmente. Con el tiempo, descubrirás que el miedo pierde su poder sobre ti y que encuentras más paz y claridad en tu vida diaria. Capítulo 7. Historias inspiradoras de superación. Las historias tienen un poder único para inspirarnos y conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. A través de las experiencias de otros, podemos encontrar reflejadas nuestras propias luchas y descubrir que no estamos solos en este viaje. Hoy quiero compartirte 2 historias reales de personas que enfrentaron el miedo a través del budismo, la meditación y el mindfulness. Estas historias no solo son testimonios de superación, sino también una invitación a reflexionar sobre cómo tú también puedes transformar tu relación con el miedo. La primera historia es la de Javier, un hombre de 35 años que vivía en una ciudad grande
y llevaba una vida aparentemente exitosa. Tenía un trabajo bien remunerado, una familia amorosa y amigos cercanos. Sin embargo, por dentro, Javier estaba atravesando una tormenta emocional. Durante años, había luchado contra el miedo al fracaso. Sentía que, sin importar cuánto lograra, nunca sería suficiente. Este miedo lo llevó a trabajar largas horas, a sacrificar su tiempo con su familia y a sentirse constantemente insatisfecho consigo mismo. Llegó un punto en que el estrés y la ansiedad comenzaron a afectar su salud física y mental. Su médico le sugirió que buscara ayuda psicológica, pero Javier decidió explorar otra vía, el budismo y la meditación. Javier comenzó asistiendo a un grupo de meditación local liderado por un monje budista. Al principio, se sintió incómodo e inseguro. No sabía qué esperar ni si realmente funcionaría. Pero poco a poco, empezó a notar cambios sutiles. Durante las sesiones de meditación, aprendió a observar sus pensamientos sin identificarse con ellos. Descubrió que su miedo al fracaso no era una verdad absoluta, sino una construcción mental que podía cuestionar. Un día, mientras meditaba, Javier tuvo una revelación. El miedo al fracaso no era solo un obstáculo, sino también una señal de que tenía aspiraciones importantes. En lugar de verlo como un enemigo, comenzó a verlo como una guía que lo motivaba a crecer. Con el tiempo, Javier incorporó la práctica del mindfulness en su vida cotidiana. Comenzó a prestar atención a los momentos en que el miedo surgía, ya fuera en el trabajo o en casa. En lugar de reaccionar automáticamente, se detenía un momento, respiraba profundamente y se preguntaba: ¿qué estoy sintiendo realmente aquí? ¿Qué necesito en este momento? Esta simple pausa le permitió responder de manera más consciente y equilibrada. También empezó a practicar la gratitud, dedicando unos minutos cada noche a escribir 3 cosas por las que se sentía agradecido. Esto le ayudó a redirigir su atención hacia lo positivo y a recordar que, aunque enfrentaba desafíos, había muchas cosas en su vida que valoraba profundamente. Hoy, Javier sigue enfrentando momentos de miedo y duda, pero ya no lo paralizan. Ha aprendido a relacionarse con el miedo de una manera más saludable y a usarlo como una herramienta para crecer. Su experiencia le ha enseñado que el miedo no tiene que ser un obstáculo. Puede ser un maestro que nos guía hacia una vida más plena y auténtica. La segunda historia es la de Laura, una mujer de 28 años que había pasado gran parte de su vida luchando contra el miedo al rechazo. Desde pequeña, Laura había sentido que no encajaba. En la escuela, era tímida y prefería pasar desapercibida. En la universidad, evitaba participar en actividades grupales porque temía ser juzgada. Cuando comenzó a trabajar, su miedo al rechazo se intensificó. Sentía que debía ser perfecta en todo lo que hacía para evitar ser criticada o excluida. Este miedo la llevó a desarrollar ansiedad social y a evitar situaciones que podrían haberle traído oportunidades de crecimiento personal y profesional. Un día, Laura decidió que ya no quería vivir así. Escuchó hablar de un taller de mindfulness y decidió inscribirse. Durante el taller, aprendió a observar sus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Por primera vez, se dio cuenta de que su miedo al rechazo no era algo fijo, sino una emoción pasajera que podía ser manejada. También aprendió sobre la interconexión de todas las cosas, una enseñanza central del budismo. Esta idea le resultó especialmente liberadora. Empezó a ver que todos los seres humanos comparten experiencias similares. Todos tienen miedos, inseguridades y deseos de ser aceptados. Esto la ayudó a sentirse menos sola y más conectada con los demás. Laura también incorporó prácticas específicas en su rutina diaria. Cada mañana, antes de comenzar su día, dedicaba 5 minutos a meditar. Se concentraba en su respiración y se repetía afirmaciones como: «Soy suficiente tal como soy. No necesito la aprobación de los demás para ser valiosa». Estas afirmaciones, aunque simples, comenzaron a cambiar su perspectiva interna.
también practicaba el mindfulness durante sus interacciones sociales. En lugar de preocuparse por cómo la estaban juzgando, intentaba estar presente en la conversación, escuchar activamente y responder con autenticidad. Con el tiempo, Laura comenzó a notar cambios significativos. Ya no evitaba situaciones sociales ni se obsesionaba con la idea de ser rechazada. En lugar de eso, abrazaba cada interacción como una oportunidad para conectar con los demás desde un lugar de autenticidad. Incluso cuando enfrentaba críticas o desacuerdos, podía manejarlos con mayor calma y compasión. Laura descubrió que el miedo al rechazo no desapareció completamente, pero dejó de controlar su vida. Había aprendido a aceptarlo como parte de su experiencia humana y a no dejar que definiera quién era. Estas historias de Javier y Laura nos enseñan varias lecciones importantes sobre cómo enfrentar el miedo. Primero, nos recuerdan que el miedo es una experiencia universal. Todos, en algún momento, sentimos miedo al fracaso, al rechazo o a lo desconocido. Pero lo que hace la diferencia no es la presencia del miedo, sino cómo respondemos a él. Javier y Laura eligieron enfrentar su miedo de manera consciente, utilizando herramientas como la meditación, el mindfulness y la autocompasión para transformar su relación con él. Segundo, estas historias nos muestran que superar el miedo no es un proceso lineal. Tanto Javier como Laura tuvieron momentos de retroceso y duda. Hubo días en que el miedo parecía más fuerte que nunca, pero lo que los mantuvo en el camino fue su compromiso con la práctica constante. No se trataba de eliminar el miedo de un día para otro, sino de desarrollar una actitud de curiosidad y aceptación hacia él. Con el tiempo, esta actitud les permitió reducir el impacto del miedo en sus vidas y recuperar su libertad interna. Tercero, estas historias destacan la importancia de la comunidad y el apoyo en el proceso de superación. Tanto Javier como Laura encontraron inspiración y orientación en grupos de meditación y talleres de mindfulness. Saber que no estaban solos en su lucha les dio fuerza y esperanza. Además, al compartir sus experiencias con otros, pudieron procesar sus emociones de manera más profunda y encontrar nuevas formas de enfrentar el miedo. Finalmente, estas historias nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con el miedo. ¿Cómo te relacionas con el miedo en tu vida? ¿Lo ves como un enemigo o como una oportunidad para crecer? Las experiencias de Javier y Laura nos recuerdan que el miedo no tiene que ser un obstáculo permanente. A través de la práctica consciente y la autocompasión, podemos aprender a observarlo sin identificarnos con él, a soltarlo cuando ya no nos sirve y a seguir adelante con mayor claridad y confianza. En resumen, las historias de Javier y Laura son testimonios vivos de cómo el budismo, la meditación y el mindfulness pueden transformar nuestra relación con el miedo. Nos enseñan que el miedo no es algo que debamos suprimir o evitar, sino algo que podemos observar, entender y eventualmente liberar. Su ejemplo nos inspira a enfrentar nuestros propios miedos con valentía y determinación, sabiendo que no estamos solos en este viaje. Cada paso que damos hacia la comprensión y la aceptación del miedo nos acerca un poco más a la paz interior. Capítulo 8. El papel de la comunidad. El miedo es una experiencia profundamente personal, pero eso no significa que debamos enfrentarlo solos. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender en este camino hacia la paz interior es que el apoyo de una comunidad puede ser una fuente invaluable de fortaleza y sanación. A menudo, cuando nos sentimos abrumados por el miedo, tendemos a aislarnos. Nos decimos que somos los únicos que experimentamos estas emociones, que nadie más podría entender lo que estamos pasando. Pero esta creencia no solo es errónea, sino que también refuerza el ciclo del miedo. En realidad, todos los seres humanos enfrentan momentos de incertidumbre, ansiedad y temor. Y al conectarnos con otros que están en un camino similar, podemos encontrar consuelo, inspiración y herramientas prácticas para manejar mejor nuestras emociones. La importancia de la comunidad en el proceso de superar el miedo
se puede entender desde varios ángulos. Primero, está el aspecto emocional. Cuando compartimos nuestras experiencias con otros, ya sea hablando abiertamente sobre nuestros miedos o simplemente escuchando las historias de quienes han pasado por situaciones similares, comenzamos a sentirnos menos solos. Este sentido de pertenencia es crucial porque el miedo a menudo nos hace sentir aislados, como si fuéramos los únicos que enfrentan desafíos. Al conectarnos con una comunidad, recordamos que formamos parte de algo más grande, de una red de seres humanos que comparten aspiraciones, luchas y deseos comunes. Esto no solo reduce el impacto del miedo, sino que también nos da una perspectiva más amplia sobre nuestra propia experiencia. Un ejemplo claro de esto es el papel que juegan los grupos de meditación y mindfulness en la vida de muchas personas. Estos espacios no son solo lugares donde practicar técnicas específicas. También son comunidades donde las personas pueden compartir sus avances, desafíos y dudas. Imagina que asistes a un grupo de meditación semanal. Durante la sesión, escuchas a alguien hablar sobre cómo haya estado enfrentando su miedo al cambio a través de la práctica de la atención plena. Tal vez menciona que al principio le costaba mucho permanecer presente durante la meditación, pero que con el tiempo ha aprendido a observar sus pensamientos sin identificarse con ellos. Esta historia te inspira porque ves que alguien más ha enfrentado un desafío similar y ha encontrado una manera de superarlo. Te das cuenta de que tú también puedes hacerlo, que no estás solo en este proceso. Además del apoyo emocional, la comunidad también ofrece oportunidades para el aprendizaje y el crecimiento. En un grupo de meditación o mindfulness, por ejemplo, puedes aprender nuevas técnicas que quizás no habrías descubierto por tu cuenta. Tal vez alguien comparte un ejercicio de visualización guiada que ha encontrado particularmente útil, o alguien más sugiere una forma creativa de incorporar la gratitud en la vida diaria. Estas ideas prácticas pueden ampliar tu repertorio de herramientas para enfrentar el miedo y mejorar tu bienestar emocional. Además, al ver a otras personas aplicar estas técnicas en su vida, puedes sentirte motivado a intentarlo tú mismo. Otro aspecto importante de la comunidad es la responsabilidad mutua. Cuando formas parte de un grupo, ya sea un grupo de meditación, un taller de mindfulness o incluso un círculo de amigos cercanos, te comprometes implícitamente a apoyar a los demás y a ser apoyado por ellos. Esta reciprocidad crea un ambiente de confianza y colaboración que puede ser muy poderoso. Por ejemplo, imagina que te comprometes a meditar todos los días durante una semana y compartes este objetivo con tu grupo. Al hacerlo, no solo te sientes más motivado a cumplir con tu compromiso, sino que también puedes recibir ánimo y consejos de los demás cuando enfrentas dificultades. Si un día te sientes tentado a abandonar la práctica, porque el miedo parece demasiado abrumador, el simple hecho de saber que otras personas están contigo en este viaje puede darte la fuerza para seguir adelante. La comunidad también juega un papel crucial en la validación de nuestras experiencias. A menudo, cuando enfrentamos el miedo, podemos dudar de nosotros mismos. Nos preguntamos si nuestras emociones son normales, si estamos reaccionando de manera exagerada o si simplemente no estamos haciendo lo suficiente para superar nuestros desafíos. En estos momentos, contar con un espacio seguro donde podamos expresar nuestras preocupaciones y recibir retroalimentación constructiva es invaluable. Por ejemplo, imagina que compartes con tu grupo que has estado experimentando miedo al fracaso en el trabajo. En lugar de minimizar tus sentimientos o decirte que deberías ser más positivo, los miembros del grupo te escuchan con empatía y te recuerdan que tus emociones son válidas. Luego, tal vez alguien comparta una experiencia similar y te ofrezca una perspectiva nueva que no habías considerado antes. Este tipo de interacción no solo te ayuda a procesar tus emociones, sino que también te da herramientas concretas para manejarlas. Además de los grupos formales de meditación y mindfulness, existen muchas otras formas de comunidad que pueden apoyarte en tu camino hacia la superación del miedo.
Los talleres, los retiros y las conferencias sobre temas relacionados con el bienestar emocional son excelentes oportunidades para conectarte con personas que comparten tus intereses y desafíos. Incluso las comunidades en línea, como foros o redes sociales dedicadas al mindfulness y el crecimiento personal, pueden ser recursos valiosos. Aunque no reemplazan la conexión cara a cara, estas plataformas ofrecen un espacio donde puedes compartir tus experiencias, hacer preguntas y recibir apoyo en tiempo real. Es importante destacar que el papel de la comunidad no se limita a recibir apoyo, también implica ofrecerlo. Cuando compartes tus propias experiencias y reflexiones con otros, no solo les ayudas a sentirse menos solos, sino que también refuerzas tu propio aprendizaje. Expresar tus pensamientos en voz alta te obliga a organizarlos y aclararlos, lo que puede darte una nueva perspectiva sobre tus propios desafíos. Además, al ayudar a otros, desarrollas una mayor sensación de propósito y conexión. Esto es especialmente importante cuando enfrentas el miedo, porque recordarte que tienes algo valioso que ofrecer puede contrarrestar la sensación de insuficiencia o vulnerabilidad que a menudo acompaña al miedo. Finalmente, la comunidad nos recuerda que el camino hacia la paz interior no es solo un viaje individual, sino también colectivo. No se trata de llegar a un destino final donde el miedo desaparece por completo, sino de aprender a vivir con él de una manera más saludable y consciente. Al compartir este viaje con otros, nos damos cuenta de que el miedo no es algo que debamos enfrentar solos. Es una experiencia humana universal que todos podemos transformar a través de la práctica, la conexión y la compasión. En resumen, el papel de la comunidad en el proceso de superar el miedo es fundamental. Nos ofrece apoyo emocional, oportunidades para el aprendizaje, responsabilidad mutua, validación de nuestras experiencias y un sentido de pertenencia, ya sea a través de grupos de meditación, talleres, retiros o conexiones en línea. La comunidad nos recuerda que no estamos solos en este viaje. Cada interacción, cada conversación y cada momento de conexión nos acerca un poco más a la paz interior. Así que, si aún no formas parte de una comunidad que te inspire y te apoye, te invito a buscarla. Puede ser uno de los pasos más importantes que tomes en tu camino hacia la superación del miedo. Capítulo 9. Manteniendo la práctica en el día a día. Mantener una práctica regular de meditación, mindfulness y las enseñanzas budistas en tu vida diaria es, sin duda, uno de los mayores desafíos que enfrentarás en este camino hacia la paz interior. No se trata solo de aprender técnicas o comprender conceptos profundos. Lo verdaderamente transformador ocurre cuando estas prácticas se convierten en parte de tu rutina cotidiana. Pero aquí está el problema. La vida moderna está llena de distracciones, responsabilidades y demandas que pueden hacer que sea difícil encontrar tiempo y espacio para estas herramientas poderosas. Por eso, en este capítulo, vamos a explorar cómo integrar estas prácticas en tu día a día de manera sostenible, práctica y efectiva. Primero, es importante reconocer que no necesitas grandes bloques de tiempo ni condiciones perfectas para practicar. Muchas personas creen que para meditar o aplicar el mindfulness necesitan sentarse durante horas en un lugar silencioso, libre de interrupciones. Aunque tener un espacio tranquilo puede ser útil, no es imprescindible. Lo más importante no es la cantidad de tiempo que dediques a estas prácticas, sino la consistencia con la que las incorporas en tu vida. Incluso 5 minutos al día pueden marcar una gran diferencia si los haces con intención y regularidad. La clave está en encontrar pequeños momentos dentro de tu rutina diaria donde puedas integrar estas herramientas sin sentir que están añadiendo presión o estrés a tu vida. Un buen punto de partida es identificar momentos específicos del día en los que puedes dedicarte a la práctica. Por ejemplo, muchas personas encuentran útil comenzar su día con una breve sesión de meditación o mindfulness.
Esto no tiene que ser complicado. Puedes dedicar los primeros 5 minutos después de despertarte a observar tu respiración mientras te preparas para el día. Simplemente siéntate en tu cama o en una silla cómoda. Cierra los ojos si lo deseas y lleva tu atención a tu respiración. Nota cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Si tu mente se distrae, y lo hará, simplemente regresa suavemente tu atención a la respiración. Este ejercicio no solo te ayuda a centrarte, sino que también establece una intención positiva para el resto del día. Otro momento ideal para integrar la práctica es durante actividades cotidianas que ya realizas sin pensarlo demasiado. Por ejemplo, cepillarte los dientes, tomar una ducha o caminar hacia el trabajo pueden convertirse en oportunidades para practicar el mindfulness. En lugar de hacer estas actividades de manera automática, intenta estar plenamente presente en ellas. Siente la textura del cepillo en tus dientes, el agua corriendo por tu piel o el contacto de tus pies con el suelo mientras caminas. Estas pequeñas pausas conscientes pueden ayudarte a mantener una conexión constante con el presente y a reducir la acumulación de estrés a lo largo del día. Además de estos momentos específicos, puedes incorporar prácticas informales de mindfulness en cualquier situación. Por ejemplo, cuando sientas que el miedo comienza a surgir, ya sea en una reunión de trabajo, en una conversación incómoda o incluso mientras esperas en una fila, puedes usar la técnica de detente y respira. Esta técnica es simple pero poderosa. Cuando notes que el miedo está presente, detente un momento, respira profundamente y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Dónde lo siento en mi cuerpo? Al hacer esto, creas un espacio entre el estímulo, el miedo y tu respuesta. Este espacio te permite elegir cómo quieres actuar en lugar de reaccionar impulsivamente. También es útil establecer recordatorios visuales o auditivos que te ayuden a regresar al presente. Por ejemplo, puedes colocar notas adhesivas en lugares estratégicos, como tu escritorio, el espejo del baño o el tablero de tu coche, con frases como «respira» o «estoy aquí». Cada vez que veas una de estas notas, toma un momento para respirar profundamente y volver a conectar contigo mismo. Otra opción es usar alarmas en tu teléfono que te recuerden hacer una pausa consciente cada pocas horas. Estos pequeños recordatorios pueden ser muy efectivos para romper el ciclo de pensamientos automáticos y emociones intensas que suelen alimentar el miedo. Una práctica especialmente útil para integrar en tu día a día es la gratitud. Como mencionamos en capítulos anteriores, la gratitud es una herramienta poderosa para contrarrestar el miedo, porque redirige tu atención hacia lo positivo. Puedes dedicar unos minutos cada noche antes de dormir a escribir 3 cosas por las que te sientes agradecido. Estas no tienen que ser grandes logros o eventos extraordinarios. Pueden ser cosas simples como una comida deliciosa, una conversación significativa o incluso el hecho de haber sobrevivido a un día difícil. El simple acto de reconocer lo que tienes, en lugar de enfocarte en lo que temes perder, puede cambiar por completo tu perspectiva y reducir el impacto del miedo en tu vida. Otra forma de mantener la práctica en tu día a día es crear rituales personales que combinen varias de estas herramientas. Por ejemplo, puedes diseñar una rutina matutina que incluya meditación, escritura reflexiva y afirmaciones positivas. Comienza con 5 minutos de meditación para centrarte. Luego escribe brevemente sobre cómo te sientes y qué esperas del día. Y finalmente, repite algunas afirmaciones que te inspiren confianza y claridad, como «soy suficiente tal como soy» o «tengo la fuerza para enfrentar cualquier desafío». Este tipo de ritual no solo te ayuda a comenzar el día con una mentalidad positiva, sino que también te da una estructura clara para incorporar estas prácticas en tu vida. Es importante destacar que mantener la práctica en el día a día no significa que siempre será fácil o que no enfrentarás obstáculos. Habrá días en que te sentirás motivado
y otros en que simplemente no tendrás ganas de hacerlo. Lo clave no es evitar estos momentos de resistencia, sino aceptarlos como parte del proceso. Recuerda que la práctica no es una competencia ni un estándar que debas cumplir perfectamente. Se trata de avanzar poco a poco, de dar pequeños pasos consistentes que, con el tiempo, generan cambios profundos. Un aspecto crucial para mantener la práctica es la autocompasión. A menudo, cuando nos saltamos una sesión de meditación o dejamos de lado nuestras herramientas de mindfulness, tendemos a ser duros con nosotros mismos. Nos decimos que estamos fallando o que no estamos haciendo lo suficiente. Pero esta actitud solo refuerza el ciclo del miedo y la insatisfacción. En lugar de juzgarte, sé amable contigo mismo. Reconoce que estás haciendo lo mejor que puedes en este momento y que cada pequeño esfuerzo cuenta. La autocompasión no significa ser indulgente ni conformista. Significa reconocer tu humanidad y aceptar que el progreso no es lineal. También es útil recordar que el propósito de estas prácticas no es eliminar el miedo ni alcanzar un estado constante de calma. Más bien, se trata de desarrollar una relación más saludable con el miedo y con todas las emociones que surgen en tu vida. A través de la práctica constante, aprendes a observar el miedo sin identificarte con él, a soltarlo cuando ya no te sirve y a seguir adelante con mayor claridad y confianza. Este cambio de perspectiva es gradual y requiere paciencia, pero vale la pena cada esfuerzo que hagas. Finalmente, quiero destacar que mantener la práctica en el día a día no significa hacerlo todo solo. Como discutimos en el capítulo anterior, la comunidad puede ser una fuente invaluable de apoyo y motivación, ya sea a través de grupos de meditación, talleres o incluso conversaciones informales con amigos que compartan tus intereses. Conectarte con otros puede ayudarte a mantenerte comprometido con tu práctica. Además, compartir tus avances y desafíos con otros puede darte nuevas ideas y perspectivas que quizás no habrías considerado por tu cuenta. En resumen, mantener la práctica en el día a día es un proceso que requiere intención, creatividad y autocompasión. No se trata de buscar perfección ni de añadir más presión a tu vida, sino de encontrar pequeñas formas de integrar estas herramientas en tu rutina cotidiana, ya sea a través de momentos específicos de meditación, prácticas informales de mindfulness, rituales personales o la conexión con una comunidad. Cada paso que das hacia la consistencia te acerca un poco más a la paz interior. Así que te invito a empezar hoy mismo, con pequeños gestos que puedas sostener a largo plazo. Recuerda que el cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero cada esfuerzo cuenta. Capítulo 10. Reflexión final y llamado a la acción. Hemos llegado al final de este viaje juntos, pero quiero que sepas que este no es un punto final. Más bien, es el comienzo de algo nuevo, tu propio camino hacia la transformación personal. A lo largo de este video, hemos explorado cómo el miedo puede controlar nuestras vidas si permitimos que lo haga, pero también cómo podemos liberarnos de su influencia a través del budismo, la meditación y el mindfulness. Ahora, en este capítulo final, quiero invitarte a reflexionar sobre todo lo que has aprendido y a considerar cómo puedes aplicarlo en tu vida cotidiana para crear cambios reales y duraderos. Primero, quiero que pienses en una pregunta fundamental. ¿Qué has descubierto sobre ti mismo durante este proceso? Tal vez te hayas dado cuenta de que el miedo no es algo que debes evitar o suprimir, sino una emoción natural que puedes observar y comprender. Quizás hayas identificado patrones específicos de pensamiento o comportamiento que alimentan tu miedo, como el apego excesivo a ciertos resultados o la resistencia al cambio. O tal vez hayas encontrado inspiración en las historias de otras personas que han enfrentado sus propios miedos y los han superado. Sea cual sea tu descubrimiento, tómalo como un regalo. Es una oportunidad para conocerte mejor y para tomar decisiones más conscientes sobre cómo quieres vivir tu vida.
Una de las lecciones más importantes que espero hayas aprendido es que el miedo no tiene por qué definirte. No eres tus pensamientos ni tus emociones. Eres alguien que experimenta pensamientos y emociones. Esta distinción sutil pero poderosa puede cambiar por completo tu relación con el miedo. Cuando te das cuenta de que el miedo es solo una nube pasajera en el cielo de tu mente, pierde su poder sobre ti. Ya no necesitas luchar contra él ni dejar que controle tus acciones. En lugar de eso, puedes observarlo con curiosidad y compasión, como si fuera un visitante inesperado en tu casa. Esta actitud de aceptación y presencia consciente es la clave para liberarte del ciclo del miedo. Ahora bien, quiero que pienses en cómo puedes llevar estas enseñanzas al siguiente nivel. Este video ha sido una introducción, una invitación a explorar herramientas y prácticas que pueden ayudarte a transformar tu relación con el miedo. Pero el verdadero trabajo comienza ahora, cuando apagas la pantalla y vuelves a tu vida diaria. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Cómo vas a integrar estas ideas en tu rutina para que se conviertan en parte de quién eres? Te invito a comenzar con pequeños pasos. No necesitas hacer grandes cambios de la noche a la mañana. De hecho, intentar hacer demasiado puede ser contraproducente. Lo importante es ser constante y realista. Por ejemplo, puedes comprometerte a dedicar 5 minutos al día a la meditación. Encuentra un momento específico, ya sea al despertarte o antes de dormir, y úsalo como un ancla para reconectar contigo mismo. Si no tienes tiempo para sentarte formalmente, puedes practicar el mindfulness durante actividades cotidianas, como caminar, comer o incluso cepillarte los dientes. Cada pequeño gesto cuenta. También quiero animarte a que explores las herramientas que hemos discutido en este video de manera más profunda. Si te ha interesado la práctica de la bondad amorosa, busca recursos adicionales sobre cómo cultivarla. Si te ha llamado la atención la escritura reflexiva, considera llevar un diario donde puedas procesar tus pensamientos y emociones regularmente. Si te has sentido inspirado por las historias de otras personas, busca comunidades locales o en línea donde puedas compartir tus experiencias a aprender de otros. El aprendizaje no termina aquí. Hay un mundo entero de sabiduría esperando a ser descubierto. Además, quiero recordarte que no estás solo en este viaje. Aunque el miedo puede hacernos sentir aislados, la verdad es que todos enfrentamos desafíos similares. Somos seres humanos compartiendo esta experiencia juntos, y hay una red invisible de apoyo que puedes aprovechar. Si aún no formas parte de una comunidad que te inspire y te motive, te invito a buscarla. Puede ser un grupo de meditación, un taller de mindfulness o incluso un círculo de amigos cercanos que compartan tus intereses. La conexión humana es una de las fuerzas más poderosas que tenemos y puede ser una fuente invaluable de fortaleza cuando enfrentamos momentos difíciles. También quiero destacar la importancia de la paciencia y la autocompasión en este proceso. Cambiar nuestra relación con el miedo no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Habrá días en que te sentirás motivado y lleno de claridad, y otros en que el miedo parecerá abrumador. Esto es completamente normal. Lo importante no es evitar estos momentos de dificultad, sino aceptarlos como parte del viaje. Sé amable contigo mismo. Reconoce que estás haciendo lo mejor que puedes en este momento y que cada pequeño paso cuenta. La autocompasión no significa ser indulgente ni conformista. Significa reconocer tu humanidad y aceptar que el progreso no es lineal. Finalmente, quiero dejarte con una invitación clara. Toma acción. No dejes que este video sea solo una experiencia pasajera, algo que veas una vez y luego olvides. Tómate unos minutos ahora mismo para reflexionar sobre lo que has aprendido y para decidir qué harás con ello. ¿Qué herramienta o práctica resonó más contigo? ¿Cómo puedes empezar a integrarla en tu vida hoy mismo? Tal vez decidas escribir 3 cosas por las que te sientes agradecido antes de dormir.
O tal vez te comprometas a observar tu respiración durante 5 minutos cada mañana. Sea cual sea tu elección, hazlo con intención y compromiso. Y por último, quiero pedirte algo importante. Comparte tus reflexiones. Si este video te ha impactado de alguna manera, deja un comentario o háblalo con alguien cercano. Compartir tus pensamientos no solo te ayuda a procesar lo que has aprendido, sino que también puede inspirar a otros a embarcarse en su propio viaje de transformación. No subestimes el poder de una conversación sincera o de un testimonio honesto. Todos necesitamos recordatorios de que no estamos solos y de que el cambio es posible. En resumen, este video ha sido una invitación a explorar nuevas formas de relacionarte con el miedo y con todas las emociones que surgen en tu vida. Has aprendido que el miedo no es un enemigo, sino una oportunidad para crecer. Has descubierto herramientas prácticas como la meditación, el mindfulness y la bondad amorosa que puedes usar para enfrentar el miedo de manera más saludable. Y ahora, el verdadero trabajo comienza. Llevar estas enseñanzas a tu vida diaria y ver cómo transforman tu relación contigo mismo y con el mundo. Así que, te dejo con esta pregunta final. ¿Qué vas a hacer hoy para avanzar en tu camino hacia la paz interior? Recuerda que no necesitas tener todas las respuestas ahora mismo. Solo necesitas dar el primer paso. Cada pequeño esfuerzo cuenta, y cada momento de presencia consciente te acerca un poco más a la libertad que tanto deseas. Este es tu momento, este es tu viaje, y estoy seguro de que, con paciencia, compromiso y autocompasión, puedes lograr todo lo que te propongas. Y aquí estamos, en el final de este viaje que hemos compartido. Espero que este video te haya brindado no solo herramientas prácticas, sino también un poco de claridad y esperanza. Recuerda que el miedo no tiene que ser un obstáculo permanente. Puede ser una puerta hacia un mayor entendimiento de ti mismo. Tú tienes dentro de ti la capacidad de observar, aceptar y transformar cualquier emoción difícil que enfrentes. No necesitas hacer grandes cambios de inmediato. Lo importante es empezar hoy, con un pequeño paso. Respira profundamente, observa lo que sientes y confía en que estás en el camino correcto. Cada momento de presencia consciente es un triunfo, un recordatorio de que eres más fuerte de lo que crees. Gracias por acompañarme en este espacio de reflexión y aprendizaje. Si este video te ha inspirado o ayudado de alguna manera, compártelo con alguien a quien creas que pueda beneficiarse. Juntos podemos crear una comunidad de apoyo y crecimiento mutuo. Antes de despedirnos, quiero dejarte con estas palabras. El cambio empieza contigo, pero no tienes que hacerlo todo solo. Con paciencia, práctica y autocompasión, puedes encontrar paz incluso en medio de las tormentas. Este es tu momento. Este es tu viaje. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y recuerda, siempre hay un camino hacia la calma interior.